Pablo, muchísimas gracias. Es la verdad un honor el poder estar esta mañana con este grupo tan nutrido de CIOs. Una buena idea y pues sí, este es el momento de empezar a hacer nuestra recuperación y nuestro plan de la segunda mitad del año y de lo que vamos a ver el año entrante. Entonces, algo que quisiera es compartir con ustedes cómo debe de ser este Enterprise Recovery Plan. Y en este Enterprise Recovery Plan vamos a pensar que estamos pasando en la última fase de la pandemia. Empezamos con una fase de cierre, una fase de reapertura, no reapertura, reapertura, no reapertura. Y ahorita estamos todos en lo que es la realidad o la planeación de lo que llamamos el nuevo normal, que de normal no va a tener nada y de nuevo tampoco, porque hemos estado operando así más de un año. Sin embargo, hay que adaptarnos. Hoy les traigo aquí una colección de información que ha estado analizando nuestros expertos en distintos ámbitos. Y si vamos a hablar del plan de recuperación de la empresa, quiero comenzar presentando algunos resultados de una encuesta que hacemos cada año a los CEOs, a los directores generales. Esto es bien importante porque es lo que nos marca la pauta de hacia dónde están pensando los líderes de todas las empresas llevar a sus empresas y por consecuencia nosotros como responsables de tecnología necesitamos alinearnos o necesitamos aportar o ser un socio de valor para ello. Quiero comenzar o la encuesta con la pregunta que se plantea de cuáles son tus tres principales prioridades para los próximos 2 años. Y cuando hicimos la encuesta, que fue hace algunos meses, a principios de este año, las prioridades eran para el año 2021 y el año 2022. Muy interesante que el 56% mencionan como todavía una de sus principales prioridades el crecer. En la parte inferior de la primera barra verán que hay un triángulo rojo y dice -1%. Quiere decir que el año pasado tenían el 57% de mención la palabra crecimiento y este año bajó al 56%, pero sigue siendo crecimiento el principal foco de los CEOs en el mundo. La encuesta se hizo con 465 CEOs de empresas de todos los continentes, de todas las industrias y de tamaños megaempresa, grande, mediana y algunas pequeñas que también participaron. Entonces, es muy interesante ver esta gráfica, yo digo muy divertido, porque el número 2 no saben específicamente qué, pero si dicen algo relacionado a la tecnología es mi prioridad número 2, o es la segunda mayor mención con un 36%. También llama la atención ver que esto cambió un 20% respecto del año pasado. Fue la palabra más mencionada en comparación año con año. Entonces, nos dice muy claramente que el CEO piensa crecer utilizando la tecnología. Si vamos hacia el final de la gráfica, y no sé si se puede ver algún puntero, pero tenemos el tema de cost management del centro hacia la derecha, con un -17% de tendencia, esto es 11% en total. Cost management sigue existiendo en el vocabulario, pero no es la primera mención. Productos y servicios bajó un 20%. Eficiencia y productividad bajó un 18% respecto al año pasado. Y no es que no sea importante, pero es que se considera que ya se tiene. Y 6% de menciones sobre recuperarse por el impacto de la pandemia. ¿Por qué recuperarse del impacto de la pandemia no es el número 1? Pues porque a estas alturas las empresas que no hayan logrado establecer un plan de recuperación y una cobertura de los ingresos que se perdieron por la pandemia, pues no van a tener mucho más que hacer, probablemente dejen de existir. Ok, ahora, en esta misma pregunta nos pusimos a monitorear cuando se mencionaba de forma espontánea la palabra digital. Y a mí me llama mucho la atención porque todos los reportes anuales y reportes trimestrales que se hacen de las diversas empresas que servimos en el continente, todos los directores generales hablan de digital, negocios digitales. Y en la encuesta se menciona de manera espontánea la palabra digital, al menos en un 20% de las menciones. Y viene increciendo. Esta es la historia de esta encuesta en la última década y verán que es muy curioso que no ha bajado la tendencia digital, es lo de hoy. Ahora,
La siguiente pregunta que le hicimos a los CEOs de cara a digital y de cara a que tecnología es uno de sus principales temas, es si tenían estos puestos en sus empresas. Y cuando digo estos puestos, me refiero a Chief Information Officer, Chief Digital Officer y Chief Data Officer. El 17% reporta que no tiene un puesto de Chief Information Officer. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, puede querer decir muchas cosas. Uno es que no le llamen como tal, otros que esté embebido en algún otro cargo, o bien que la empresa no tenga como tal un C-level para el tema de tecnología de información y lo tenga en un nivel inferior. Ahora, más o menos la mitad reportan no tener un Chief Data Officer, que está muy de moda hoy en día, y un poco más de la mitad reportan no tener un Chief Digital Officer. Yo sé que en algunas empresas estos roles están concentrados dentro del CIO y son funciones que están dentro de su equipo de trabajo, pero es importante que estas funciones sean vistas como una función de reporte directo a la dirección general. Y ellos reportan la ausencia, pero no reportan la ausencia por desconocimiento de lo que quieren hacer. Les preguntamos cuál sería su punto de foco si tuvieran estos puestos en sus organizaciones. Y es muy interesante el revisar su respuesta. El CIO, si ven la lista de actividades, se refiere hacia el interior de la organización, hacia el interior del área de tecnología. Sí habla de digitalización, tecnología en general, eficiencia, datos de analítica, el ERP. Me llamó mucho la atención ver que en la mente del CEO sigue la palabra o el tema del ERP aún presente como algo importante. Ciberseguridad, por supuesto, que está en el ámbito del CIO. Y después, en el CDO, entendiéndose la D como digital, pues lo ven como un agente innovador, un agente que tiene que ver de adentro de la empresa hacia afuera. Y aquí hablamos de digitalización, pero para innovación, para estrategia, para mejorar la experiencia de mi cliente. Aquí se habla de eficiencia y automatización de procesos, no en el área del CIO, sino en el área del CDO. Se habla de inteligencia artificial, datos de analítica incluidos, y bueno, lo que se puso en boga el año pasado, el famoso e-commerce. Es curioso porque tengo más de 20 años hablando de e-commerce. Chief Data Officer. El Chief Data Officer, el punto número 1 que le viene al CEO es seguridad de los datos. ¿Por qué? Pues porque todas las empresas han tenido algún incidente que tiene que ver con la seguridad de los datos. Y a nadie le gusta estar en el periódico diciendo que fueron vulneradas sus bases de datos y se robaron su información. Entonces, ese es uno de los puntos. Data Science, analíticos, Business Intelligence, servicios digitales, servicios a los clientes, todo el tema de exploración y acceso a datos obviamente está en la parte del CDO, pero también entienden de integración de datos, de catálogo maestro de datos, de gobierno de datos, convergencia, data lakes y el tema de cómo me hago de información de distintas fuentes. Entonces, si aún no han empezado esta charla con sus CEOs, lo cual yo supongo que ya todos lo han hecho, es importante empezar a hablar de cómo el rol de tecnología está hoy separado en distintas cabezas. Pueden depender de la misma de la misma persona, pero es importante el ir hablando de estos roles. Y cuando hablamos de negocios digitales, a mí siempre me surge la duda porque cada quien habla de negocio digital de manera distinta. Había una broma hace un par de años que entre la comunidad hablar de negocios digitales era como hablar de sexo en la adolescencia. Todo el mundo hablamos de ello y nadie había tenido ninguna experiencia. Hoy por hoy, ¿qué significa negocios digitales para un CEO? La primera mención, e-commerce y business. Ya sea la primera o en las primeras tres. La gráfica azul claro es la primera, la gráfica azul marino son las primeras tres. Data y analíticos, ¿sí? Como lo oyen. Data y analíticos significa digital business para los CEOs. También me sorprendió. Customer experience, eficiencia, procesos, efectividad. Es muy interesante cómo el ver tecnología y TI está a la mitad, digital marketing está más abajo, paperless está hasta el fondo, mobile e-commerce está también hasta el fondo. Entonces, no necesariamente
para todos significa lo mismo la palabra digital. Entonces, cuando hablemos de negocios digitales en nuestras organizaciones, es importante escuchar primero qué significa para nuestro interlocutor el negocio digital para poderle dar lo que en verdad necesite. ¿Qué nuevas tecnologías ven los CEOs que van a impactar de mayor forma sus industrias en los próximos 3 años? Mención número 1, y viene esto también del año pasado y este año, inteligencia artificial. ¿En qué? No lo dicen. No explican aquí la aplicación, simplemente se habla de una tecnología per se, inteligencia artificial. Digitalización, e-commerce, si se fijan, tiene también menciones, pero son mucho menores. El tema que empieza a estar de moda en la comunidad tecnológica del 5G, del IoT, etcétera, pues no está en la agenda de un CEO, porque no ha visto la aplicación de lo mismo. Entonces, si no está, utilizar la mención de la palabra inteligencia artificial en su agenda, sería bueno que empezáramos a hacerlo. Hoy por hoy sabemos que mucho software que utilizamos posee herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, no todo el mundo lo sabe. Entonces, creo que es interesante, si queremos presentar qué estamos haciendo, incluir esto en nuestras menciones. Ahora, vamos a hacer un comparativo. Esto fue la agenda del CEO. Pero, ¿qué dicen los CIOs cuando les hacemos preguntas muy similares? Y me voy a detener aquí nada más en una o dos preguntas de la agenda del CIO, porque pues va a ser reiterativo para ustedes. Ustedes son CIOs, ustedes saben su agenda y saben en dónde están, pero siempre es bueno entender cómo se ve el resto de la comunidad. Cuando les preguntamos cuáles eran las principales áreas de oportunidad para acelerar el negocio digital, no para hacerlo una realidad, sino para acelerarlo, estas fueron sus respuestas. Bien interesante que la respuesta número 1 a nivel mundial es seguridad de información. Y esto lo he podido comparar con CIOs de la región. Y sí, ya estamos hablando del número 1 de nuestras prioridades como seguridad de la información. Seguridad de la información era un tema tabú para hablar al público hace algunos años. Todos sabíamos que teníamos problemas de seguridad, pero nadie lo queríamos admitir o mencionar. Business Intelligence, Cloud Services, si se fijan, no está aquí ninguna de las palabras del CEO, o a lo mejor ya las encontraron, déjenme se las muestro. Inteligencia artificial está hasta el número 6 en la agenda del CIO. Digital Business, iniciativas de Digital Business está en el número 8 y el e-commerce está de la mitad para abajo. Entonces, hay aquí una desconexión en la forma de discurso y de comunicación dentro de las organizaciones. Probablemente sí. Pero también tiene que ver con que la agenda del CIO es una agenda integral, no es nada más una agenda hacia el negocio, también es una agenda hacia las áreas de tecnología y por consiguiente tiene otros elementos. Ahora, también mucho se habla del impacto de la pandemia. El año pasado se tuvo que reducir el presupuesto de todo, no nada más de tecnología, de todo, y se hablaba del 2021 como un año de recuperación. Pues bueno, en el 2021 nosotros estamos estimando, y no estamos estimando, la respuesta que nos dieron ustedes y ellos a nivel mundial es que va a haber una recuperación del 2% del presupuesto del área de tecnología. En el caso de Latinoamérica, más o menos es el 1.9%, muy en línea. Cabe señalar que las respuestas de Latinoamérica a esta encuesta son aproximadamente el 10% del total de las participaciones. Entonces, no es una muestra menor. Y de ese 10%, el 5%, 4% es exclusivamente México. Entonces, aquí hay temas interesantes porque presupuesto, si bien no está creciendo a los niveles que veníamos, tampoco sigue decreciendo, está recuperándose. Sé que queda por debajo de la inflación, entonces netamente está por debajo, pero en valores absolutos tiene una pequeña mejoría. Ahora, la siguiente pregunta a los CIOs es, ¿cómo piensan influir al negocio acerca de negocios digitales? Acerca de la agenda digital. Y estas son las respuestas que nos dieron. La número 1 es el CIO educando al CEO y a otros miembros del comité de dirección acerca del valor de la tecnología
especialmente en una crisis. Y bueno, creo que el valor de la tecnología en una crisis ya quedó más que explicado, ¿cierto? La principal herramienta y la principal mención de digitalización de un CEO era Zoom, era videoconferencia, y ya sé, tenemos décadas hablando de esto, pero bueno, ahora sí lo hicieron una realidad. Se volvió el e-commerce, que nació hace más de 20 y tantos años. Pero bueno, es parte de lo que nos toca hacer. El CIO tiene que ser un agente que brinde educación al CEO y al resto de la organización acerca de qué pueden hacer con la tecnología. Y no nada más hay que educar, también hay que asumir un liderazgo en iniciativas de alto impacto. Aquí hay una controversia, porque generalmente hablamos que no hay proyectos de tecnología, hay proyectos de negocio. Y por lo tanto, los líderes de los proyectos deben de ser los líderes de negocio. Lo que nos dice esta iniciativa intermedia es que el CIO toma el liderazgo de iniciativas no necesariamente de tecnología, sino también puede tomar iniciativas de liderazgo de negocio. Y no es raro ver empresas en las que el CIO viene de un entorno no tecnológico y se le da el puesto de CIO y empieza a tener este liderazgo. Tampoco es raro ver CIOs que están siendo promovidos a directores de operación o a presidentes de operación de la empresa. Esto es por el entendimiento que se logra del negocio. Y finalmente, pues bueno, lo que yo mencionaba es asegurarnos que los líderes de negocio sean responsables y tomen todo el liderazgo de los proyectos que se consideran proyectos de tecnología, pero pues bueno, nadie hacemos proyectos de tecnología por diversión, se hacen con un fundamento directo de negocio. Ahora, preguntándole también a los CIOs en qué etapa se encuentran de la aceleración de negocios digitales, esto es lo que nos respondieron. Ven barras de distintos colores, son los últimos 4 años. La barra más clara, que está más a la derecha, es la reciente. Y bueno, obviamente ya nadie puede decir que no tenga iniciativas digitales. Todavía hay una porción que están entre el deseo y el diseño, pero una cuarta parte están haciendo entrega. Y me llama la atención que casi la mitad están haciendo o escalación de lo que ya entregaron, o están haciendo la cosecha de beneficios, o están haciendo el refinamiento para la versión 2. Entonces, si nosotros nos encontramos aún de la línea punteada hacia la izquierda, necesitamos empezar a acelerarnos a fondo, porque el mundo no nos va a esperar. Insisto, esta encuesta se hace, en este caso, con 1,877 CIOs. Por cierto, ahorita está abierta la convocatoria si es que quieren participar este año. Podemos irnos hacia la parte de escalación y harvesting muy rápidamente, etapas de madurez. Ok, con todo esto, ¿cuál debe de ser el nuevo rol del CIO? Y voy a empezar por hablar de un framework que creamos para respuesta de pandemias. Y no es un cuadrante, por sorprendente que suene esto, no es un cuadrante de Gartner, este es un sextante. Estamos viendo aquí distintos momentos de la pandemia. El primer momento fue cuando nos impusieron un cierre, que en México no fue un cierre estricto en muchas áreas, pero pues hubo negocios que no tuvieron de otra, hoteles, restaurantes, aerolíneas, servicios públicos, tuvieron un cierre súper estricto. Después tuvimos un momento de reapertura, y yo digo que esta ha sido una iteración infinita, porque abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos de otra forma, volvemos a cerrar, forzamos la reapertura en caso de restaurantes, nos regulan de otra manera. Y en este instante, en el mes de junio 2021, creemos que estamos a punto de entrar a la última etapa del nuevo normal. Y si se fijan, en la parte inferior hablamos de que hay que responder, recuperar o renovarse. Ahora, la línea que está en medio es el baseline de ingresos de la empresa, y obviamente hacia arriba es quien mejoró ingresos y hacia abajo es quien los empeoró. Y es que en el proceso de pandemia ha habido empresas que siguieron las dos curvas. Empresas sobre la línea naranja que fueron severamente afectadas en sus ingresos y que con el nuevo normal esperan recuperar su flujo, hacer un return a lo que tenían de flujos de ingreso. Y empresas que durante la pandemia vieron sus ingresos elevados de forma exorbitante.
Pensemos en plataformas de videoconferencias, servicios de entrega, venta de insumos para sanitizar, etcétera. Sin embargo, sabemos que es un pico de demanda inflada temporal y que vamos a regresar. Ahora, hay empresas que están viendo esto como una oportunidad y consideran que la demanda no va a bajar después del nuevo normal y lo que están haciendo es una reescalación de sus servicios. Hay otras empresas que no ven esto y que desde ahorita tienen que empezar a planear cómo deshacerse de ese sobreinventario que tienen para satisfacer una demanda temporal. Es difícil ese punto de inflexión. También hay empresas que vieron mermada su demanda, que ahorita tienen que empezar a aprovisionarse para poder satisfacer la demanda que van a tener ahora en el regreso. También hay empresas que se vieron afectados que saben que productos que antes eran muy exitosos para ellos no van a volver y tienen que retirarlos. O bien tienen que reinventar una nueva oferta de sus mismos productos o de productos nuevos para poder sobrevivir a esto y poder aprovechar la reapertura y el nuevo normal. O en algunos casos no es que haya que retirar ni haya que crecer, simplemente la demanda bajó y tengo un escenario de reducción. Ahora, hay algunos que nacieron en la pandemia y que a través de una reinvención lograron empezar a crear nuevas líneas de ingreso para sus empresas. Hay 3 puntos de inflexión entonces. El primer punto de inflexión es cuando el encierro nos fue impuesto y tuvimos una afectación. Y pues bueno, depende de nosotros la reapertura y de que el nuevo normal no se quede nada más en un return o en un reduce o en un retire, pero que pueda ser un reinvent, que podamos reinventarnos y poder mejorar los ingresos después. Yo siempre he sido fan de la frase de que una crisis es algo demasiado bueno como para desperdiciarlo. Y bueno, la pandemia es una de las mayores crisis mundiales que han existido en los últimos años y es un momento de aprovecharlo. Pero también hay otro punto de inflexión y es para aquellos en los que se tuvo el encierro o esta pandemia como un punto de mejora en el negocio de forma acelerada y tenemos que planear un escenario muy diferente al primer grupo de empresas. O el tercer punto de inflexión son aquellos que vieron el momentum de la pandemia para poder reinventarse y reescalar. Sea cual sea este escenario en el que caiga su empresa, al final va a haber solamente 5 opciones. O volvemos a hacer lo mismo, nos reinventamos o reescalamos, o vamos hacia abajo y reducimos o retiramos cosas. Ahora, ¿cómo puedo ayudar a mi empresa desde la trinchera de tecnología? Lo primero es tener un entendimiento del modelo de negocio actual. Y bueno, una definición formal del modelo de negocio le va a ayudar a todos. Y nosotros vemos algunos aspectos en los cuales se puede clasificar cualquier modelo de negocio. Lo primero es entendimiento del cliente. ¿Quién es mi cliente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles van a ser la relación que quiero tener con el cliente? ¿Voy a hacer business to consumer? ¿Cómo voy a hacer mi modelo de negocio hacia mis clientes? Luego, ¿cuál es la propuesta de valor que tengo para ellos? ¿Por qué mi negocio es único? ¿Por qué van a voltearme a ver a mí y no a otra empresa o a la competencia? ¿Qué canales voy a utilizar para comunicar esta propuesta de valor a los clientes? Y ya ven que por ahí se empieza a asomar el tema digital, ¿cierto? Ahora, ¿con qué capacidades cuento? No es nada más importante entender quién es mi cliente y cuál es mi propuesta de valor, sino qué tengo para ofrecer. ¿Y qué tengo yo? Y a quiénes tengo a mi alrededor en un ecosistema de socios de negocio y de valor que me va a ayudarme a mejorar mi propuesta de valor. ¿Cuáles son mis capacidades tecnológicas? Y no hablo nada más de tecnología digital, hay tecnología de negocio, de mis fábricas, de mis medios de entrega, de mi cadena de logística. ¿Cuál es mi proceso de negocio? Y además, ¿qué tienen que hacer mis empleados? ¿Los tengo con la capacitación de vida o no? Y finalmente, ¿cuál es mi modelo financiero? Y hablo de los 2 modelos financieros, el modelo de ingresos y el modelo de costos. Una vez que entiendo todo esto, puedo empezar a tomar un rol proactivo para poder mejorar la resiliencia del modelo de negocio de la empresa.
Esto es importante porque queremos ser vistos nuevamente en un rol protagónico dentro de las empresas. No queremos volver a la casa de máquinas, ¿verdad? Queremos mantenernos en un rol al frente en donde el negocio nos voltea a ver. ¿Cómo lo vamos a lograr? Les propongo el siguiente entorno que es muy simple. Lo primero es crear una lista de todas aquellas áreas que sean importantes para el modelo de negocio de su empresa. ¿Por qué es importante esta lista? Porque primero que nada me permite entender lo que tiene en la mente mi CEO, mi CFO, mi director de recursos humanos, mi director de operaciones, mi director de ventas. Voy a empezar a listar desde cuáles son productos y servicios, interacciones con cliente, interacciones con socios, interacciones con los empleados, procesos operativos, etcétera. Y aquí tengo 3 ejemplos muy simples. Uno tiene que ver con el sector público, si nos acompañan en el sector público, oye, voy a renovar mi licencia de manejo, o bien soy una empresa que hace negocio mayorista, business to business, y el proceso de cotización y toma de órdenes es lo más importante, o bien me dedico a manufactura discreta y hago appliances en general, cualquier tipo de dispositivo. ¿Qué tengo que hacer? Y a este modelo o a estas líneas o iniciativas de negocio vamos a aplicar este modelo de regreso de la pandemia. En el modelo de regreso de la pandemia, pues voy a tener distintas etapas, desde el cierre, el reopen y el reset, que es la de cara al nuevo normal. Yo tengo que clasificar en estas 5 cosas qué va a pasar con cada uno de estos productos, procesos o interacciones que tengo. Oye, en el caso de las licencias de manejo, pues bueno, simplemente voy a volver a lo que tenía. No es que vaya a haber más o menos demanda por licencias, se va a regresar. El proceso de toma de órdenes y cotizaciones se tuvo que reinventar ya. Y a lo mejor si yo me dedico a manufacturar productos, algunos tuve que reducirlos. Vamos a aplicar el análisis de las 4 columnas de cliente, propuesta de valor, capacidades y financiero, en donde en el cliente obviamente tengo que ver cuáles son las interacciones susceptibles de ser digitalizadas con mi cliente. En la propuesta de valor, ¿qué pretendo hacer? Agregar nuevos canales digitales o digitalizar los canales existentes. Son 2 perspectivas muy distintas. Capacidades. ¿Cómo le hago para mantener la productividad del empleado ahora en la nueva normalidad, en donde muchos van a estar remoto? Yo publicaba por ahí una liga de algunos tips para mantener la relación con los empleados ahora que volvemos al nuevo normal, con los que se van a quedar remotos. Y bueno, eso es, me parece importante tomarlo en cuenta. ¿Qué voy a hacer con mis oficinas, con mis facilities en general, con mis fábricas, con mis almacenes? ¿Cómo determino ese tamaño? ¿Qué capacidades de proceso voy a digitalizar? ¿Y qué voy a llevarme a socios en el ecosistema que tengo, en el ecosistema digital? Y finalmente, ¿cuáles son los cambios en mis modelos de ingreso y en mis estructuras de costo? Ahora, esto es importante que ustedes no lo llenen solos, sino que se sienten con los líderes de cada una de las áreas de negocio a generar una lluvia de ideas, como la aquí se presenta. Habrá algunos en donde no tiene ningún sentido, no hay que cambiar nada. Y bueno, pues simplemente no aplica. Pero hay otros en donde podemos empezar a generar muchas ideas de cómo revolucionarlo. Me tocó hacer un taller de estos en un negocio que era súper tradicionalista, en donde el director general me decía que no tenía capacidad su gente de pensar en cómo hacer una transformación digital. Y luego de hacer este ejercicio con las cabezas de cada una de las áreas, quedó sorprendido de la lluvia de ideas que se generaron. En un periodo de un par de horas conseguimos generar no menos de 50 ideas para evolucionar el negocio a un negocio digital. Ahora, ya que definimos esta lluvia de ideas, es sumamente importante que lo clasifiquemos. ¿Qué no vamos a hacer? Y tiene ahí la cruz roja. ¿Qué tuvimos que hacer en el momento del encierro? ¿Qué estamos haciendo en el momento de la reapertura, que es donde estamos ahorita? ¿Y qué vamos a hacer en el reset hacia el nuevo normal? La idea y la ambición es el poder generar un modelo como este, que nosotros llamamos el Digital Execution Scorecard. Y si se fijan, este es un modelo que empieza, o la cabeza,
tiene ideas de líneas de negocio, simplemente. Y estos son áreas o focos de negocio, focos del director general, en dónde estamos y qué estamos haciendo para digitalizar. Y luego vienen los habilitadores digitales, que no necesariamente son tecnológicos. Los primeros habilitadores digitales son de modelo operativo. ¿Cuál es mi modelo operacional en la empresa para cada una de estas áreas y dónde me encuentro? Y finalmente, las tecnologías o las plataformas tecnológicas que voy a utilizar. Y ojo, no quiere decir que yo tenga que desarrollar estas capacidades en casa. Si mi negocio es la hotelería, pues es la hotelería, no soy una fábrica de software. Entonces tengo que ver con quién me alío para poder llegar a ofrecer estas capacidades tecnológicas. Y en el más puro espíritu de un scorecard hay un semáforo en donde nos dice que necesita foco porque va muy atrasado en rojo, que va bien y que necesita acelerarse, que va en amarillo, y que va muy bien y vamos a optimizar, que está en verde. Y también agregamos lo que no nos interesa, porque puede ser que por mi modelo y mi estructura de negocio no me interese alguno de estos aspectos, y que tiene prioridad máxima. En este modelo hablamos de la experiencia del cliente, que tiene prioridad máxima, y junto con los temas de cultura y el tema de inteligencia artificial y analíticos, y obviamente esto tiene todos los focos en verde, porque ha sido la principal área de enfoque, y esto sí nos lleva a veces a tener otras áreas en rojo. Este es un modelo que nosotros estamos desarrollando este año con muchas empresas que son clientes de Gartner y ha sido muy exitoso. No es un modelo que se haga hacia el interior del área de tecnología, se hace con todos los líderes de negocio y nos da una agenda de trabajo muy detallada para el área de tecnología para los próximos años. Ok, en resumen, ¿qué recomiendan nuestros expertos para poder acelerar y mejorar nuestro modelo de negocio y sobre todo la resiliencia del modelo de negocio? Lo primero es entender la importancia de mejorarla para la continuidad de operaciones y demostrar que la entendemos. Eso es importante, cómo nos comuniquemos. Utilizar un marco estructurado para evaluar y modificar el modelo de negocios actual. Esto también debemos de tomar un papel protagónico, no tengamos mayor reparo en convocar a hacer un taller con todos y aplicar los modelos que les acabo de enseñar. Y pues bueno, la tecnología debe de contribuir de forma proactiva al proceso de mejora del modelo de negocio. Algo que los CEOs me dicen que odian es que el CIO le diga, bueno, sí se puede, pero va a tomar mucho tiempo, o sí se puede, pero requiere mucho dinero. O sabes qué, con lo que tenemos hoy en día no se puede hacer, tenemos que cambiarlo todo. Debemos de cambiar esa imagen y debemos de tener el sí y se puede hacer de esta manera, pero hay que tirar todo esto o hay que cambiar todo esto o temporalmente lo haremos así y a la larga debemos de tener este otro aspecto. En fin, espero que estas ideas les sean de utilidad y espero que tengan un día muy exitoso de sesiones. Muchísimas gracias por su atención y Paulo, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Perfecto. Oye, Salvador, muy, muy interesante. Me encantó mucho el scorecard que presentaste al final. La verdad es que está espectacular y creo que es una súper herramienta para todos los que estamos aquí en el CIO Summit. Los invitamos, hay un chat ahí en el room. Si alguien quiere poner alguna pregunta ahorita a Salvador, le doy un minutito, pero mientras yo tengo, Salvador, un par de comentarios. Me gustó cómo comparaste la agenda del director general con el director de sistemas, ¿no? Y a mí me impactó mucho el número que pusiste, que el tema de productos y servicios casi disminuyó un 20%, ¿no? ¿Qué atribuyes? Porque al fin y al cabo pues es el core de las empresas, ¿no? Invertir en investigación, desarrollo de productos y nuevos servicios, ¿no? Como que sí me impactó un poquito el tema de por qué es el core, dejaron de invertir en eso. Obviamente sé que vino la pandemia, toda la transformación, pero tú, ¿qué opinas de eso? Uno de los temas tiene que ver con el crecimiento y es que cuando haces drill down a la parte del crecimiento, la pregunta es ¿cómo vas a crecer? ¿Vas a crecer por lanzamiento de nuevos productos y servicios? ¿Vas a crecer de manera orgánica, conquistando nuevos territorios, o vas a crecer por compras y fusiones de otros sectores o de otras geografías? Y más de la mitad piensan hacerlo por compras, fusiones y expansión geográfica. Ya. Entonces,
el lanzar nuevos productos y nuevos servicios es muy costoso. Por eso en este momento de pandemia no están pensando en invertir, en lanzar nuevos productos y servicios, más bien están pensando en comprar empresas que tengan productos y servicios diferenciados y que los pueda hacer parte de mi oferta. Entonces, no es raro estar viendo lo que estamos viendo, que es una serie de compras y fusiones recientes, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y hace totalmente sentido, aparte lo que dices. Y última pregunta antes de continuar aquí con la agenda del CIO Summit. ¿Qué rol crees que se va a crear en el futuro? Hablaste un poquito sobre los roles del futuro, pero ¿qué crees que viene hacia adelante que hoy no está en la agenda todavía del CIO dentro del área de sistemas, ¿no? No, bueno, viene un cambio fuerte y obedece a temas que ya veníamos tratando. Hace unos 6, 7 años hablábamos de la TI bimodal, en donde el modo 1 era de ejecutar las operaciones y el modo 2 era la transformación digital. Esta bimodalidad se transformó en roles separados, que en algunas empresas los han separado y los han vuelto a unir. Pero yo sí veo que el rol más bien se está convirtiendo en un rol de innovación. Y no es raro ver que la I deja de ser information y se convierte en innovation o innovación digital. Los CIOs más avanzados que tenemos, que reportan a direcciones generales, están dejando de tener como tal el puesto de CIO y son Chief Innovation Officer, Chief Strategy Officers. Se está convirtiendo en algo que sí, toda la tecnología está implícita, pero ya no es algo que defina el puesto. Un tema que vimos en la pandemia es que el 100% de las industrias se convirtieron en industrias que usaban tecnología de información. No hubo un solo negocio que no tuviera que adoptar el uso de tecnología de información. Fue un catalizador que nos permitió llevar esto a una realidad. Ahora viene la siguiente vuelta y es cómo lo utilizo y después cómo lo hago mejor. Lo decía en parte de la charla, la idea no es hacer todo en casa y el Chief Innovation Officer no necesariamente es el que construye dentro todo, sino el que sabe quién lo puede hacer y lo puede contratar para que lo haga en su empresa. Las empresas no son empresas de hardware, ni son empresas de software, ni son empresas de comunicaciones en su mayoría. Digo, si son de esos giros, pues sí, pero si no tienes esos 3 giros, no tienes por qué tener áreas de investigación y desarrollo en ese sentido.